Muy bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según a la hora que comiencen a ver este video. En este video trataremos las aplicaciones correspondientes a la unidad 4 de la materia mecánica de fluidos. Y también serían las aplicaciones correspondientes a los temas 2.7 y 2.8 de la materia hidráulica básica. Es decir, vamos a ver una serie de problemas que involucran la aplicación del principio de Arquímedes, problemas de flotabilidad. Bueno, el primer problema que vamos a hacer es un problema muy sencillo. Dice, una roca pesa 40.5 kilogramos en el aire y 28.2 kilogramos sumergida en agua. Determinar su volumen y su densidad, el volumen y la densidad de la piedra. Aquí representamos a la piedra, el peso en el aire es 40.5 kilogramos, como dice acá, y la representamos aquí sumergida en agua. El peso en el agua es 28.4 kilogramos. ¿Por qué pesa menos en el agua? Pues como ya vimos en la teoría, al sumergirla en agua, esta piedra o cualquier otro cuerpo recibe un empuje vertical hacia arriba igual al volumen del líquido desalojado. ¿Qué líquido desaloja esta piedra? Pues agua, ¿no? Si no estuviera la piedra, el volumen que ocupa la piedra estaría ocupado por agua. Entonces, el peso de ese líquido que desaloja actúa sobre la piedra como un empuje o una fuerza vertical hacia arriba. Entonces, ¿cómo planteamos la solución? Pues como les decía, ¿no? En el agua pesa menos o aparentemente pesa menos a causa del empuje. Entonces, el empuje, lo podemos decir, que sería igual a la diferencia, ¿no? A lo que pesa en el aire menos lo que pesa en el agua, ¿sí? Hacemos la diferencia y me queda que el empuje es 12.1 kilogramos. Muy bien, ese es el empuje que recibe al sumergirse en el agua. Obviamente este empuje pues no es suficiente para que la piedra flote, ¿no? Para que si el empuje que recibiera fuera igual al peso, entonces se llegaría a un equilibrio y la piedra quedaría flotando en el agua. Incluso si el empuje fuera mayor que 40.5, pues entonces la piedra flotaría, ¿no? Parte sumergida y parte emergida. Bueno, vamos a contestar las otras preguntas, determinar su volumen y su densidad. El volumen y la densidad de la piedra, ¿no? La ecuación del empuje es esta, ¿no? El empuje, densidad por gravedad, densidad del fluido desalojado, y este sería el volumen sumergido. Densidad por gravedad es igual a peso específico, ¿sí? En este caso, el objeto, en la piedra, está toda sumergida en el agua, ¿no? Entonces, el volumen sumergido es igual al volumen de la piedra. Vamos a ver otros problemas también en el que el cuerpo está flotando, entonces no todo el volumen del cuerpo está sumergido, ¿sí? En este caso sí. Entonces el volumen pues lo podemos calcular por la expresión del empuje. Simplemente despejamos el volumen de aquí, el peso específico pasa dividiendo al empuje. ¿Cuánto es el empuje? Ya lo habíamos calculado aquí, 12.1 kilogramos entre el peso específico del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, me da 0.0121 metros cúbicos. Ese sería el volumen de la piedra. En este problema, como los datos del peso me los dan en kilogramos, estamos trabajando en el sistema técnico de unidades. Ahora, ¿cuál será el peso específico de la piedra o de la roca? Vamos a llamarle gamma subíndice R, como está aquí, ¿sí? Gamma subíndice R. Bueno, pues vemos la ecuación del peso específico, ¿no? Que vimos en la unidad 1. El peso específico de la roca es igual al peso de la roca entre el volumen de la roca. Obviamente, el peso de la roca es el peso de la roca en el aire, 40.5 kilogramos, ¿no? Y el volumen de la roca lo acabamos de obtener, 0.0121 metros cúbicos. Hacemos la división y me sale que la roca tiene un peso específico de 3.347.12 kilogramos por metro cúbico.
Y ya finalmente, lo que me pide no es el peso específico, es la densidad. Bueno, también de la unidad 1 sabemos que la densidad es igual al peso específico entre la aceleración de la gravedad. Entonces dividimos el peso específico que acabamos de obtener entre la aceleración de la gravedad y me da 341.2. Las unidades, pues este segundo cuadrado pasa para arriba y este metro cúbico con este metro se hace metro cuarto. Serían 341.2 kilogramos segundo cuadrado sobre metro cuarto. Ya sabemos que una unidad técnica de masa es igual a 1 kilogramo segundo cuadrado sobre metro. ¿Sí? Entonces agarramos aquí el kilogramo, el segundo cuadrado y un metro de estos y ya le ponemos el UTM sobre metro cúbico. Entonces la densidad de la roca sería 341.2 unidades técnicas de masa sobre metro cúbico. Muy bien. Este es el primer problema, es un problema sencillo, lo pueden repasar con calma y cualquier duda la comentamos en la sección de Classroom correspondiente. Vamos a pasar a resolver otro problema. Aquí tenemos este. Dice, una panga rectangular de madera con densidad relativa de 0.55, la madera, se supone que es una panga sólida, ¿sí? De dimensiones 5 por 10 metros de base y 0.5 metros de altura. Se sumergió 10 centímetros más en el agua al cargarse con sacos de azúcar. Si cada saco pesa 50 kilos, ¿cuántos sacos cargaba la panga? Bueno, primeramente, pues hacemos la figura, ¿sí? Es una panga, básicamente es un paralelepípedo, ¿no? Es de 10 por 5 de base, las acotaciones son metros, y de medio metro de altura. La panga es de madera sólida con una densidad relativa de 0.55. Bueno, para resolver este tipo de problemas, acuérdense, el primer planteamiento que nos hacemos es, ¿el cuerpo flota o no flota? En el problema anterior de la piedra, pues no flotaba, ¿no? Automáticamente, al ser el empuje menor que el peso de la piedra, pues no flota, ¿no? Pero bueno, en este caso flota, pues sí, la panga, la madera, es de una densidad relativa menor que la del agua, entonces sí debe flotar. Recuerden, entonces, cuando flota, recuerden la teoría. Si el cuerpo flota, ¿cuál es el planteamiento? Suma de fuerzas en Y igual a 0. Desde ahí partimos, ¿sí? Las fuerzas hacia arriba serían positivas y hacia abajo negativas, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el problema. La panga, obviamente, al ser la densidad relativa de la madera menor a la del agua, sabemos que flota. Luego dice, se sumergió 10 centímetros más en el agua al echarle sacos de azúcar. Bueno, ¿cómo vamos a saber cuántos sacos de azúcar cargaba la panga? Pues primero tenemos que saber cuánto se sumerge en el agua la panga sin sacos de azúcar, ¿sí? Y luego suponemos que le echamos los sacos de azúcar y vemos que se sumerge 10 centímetros más, pero para poder dimensionar eso, pues primero tenemos que saber cuánto se sumerge en agua sin sacos, ¿no? La profundidad a la que se sumerge en agua esta panga o cualquier cuerpo flotante se llama calado, ¿sí? Entonces vamos a suponer que se sumerge, no sé, aquí vamos a suponer que el agua llega hasta aquí, por decir algo. Digo, no es la mitad, pero ahí lo pinté como la mitad. Esta distancia del fondo hacia arriba, esto sería lo que se llama calado. Entonces vamos a calcular el calado de la panga sin sacos de azúcar, es decir, sin carga. Bueno, ¿cuáles fuerzas actúan? Mi planteamiento, les digo, es este, ¿no? Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan? Pues solamente dos, ¿no? El empuje vertical hacia arriba por haberse sumergido cierta cantidad en un líquido, en el agua en este caso, y el peso propio de la panga, ¿sí? WP. Nada más esas dos fuerzas actúan.
Muy bien, pues nada más checamos nuestras fórmulas. ¿El empuje a qué es igual? Al peso específico del fluido desalojado. ¿Qué fluido está desalojando? Agua. Por el volumen sumergido del cuerpo. En este caso no es como el problema anterior. Aquí la panga está flotando. Es decir, el volumen de la panga no todo es el volumen sumergido. El volumen sumergido nada más sería el volumen que está pues sumergido precisamente en el agua, ¿no? Menos el peso de la panga, o sea, el peso de la panga es de madera sólida, entonces el peso de la panga sería el peso específico de la madera por el volumen, aquí sí el volumen total de la panga, porque la panga es de madera sólida. A esta ecuación le ponemos 1. Ya sabemos que el peso específico del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo sacamos el peso específico de la madera? Pues con la ecuación de la densidad que ya vimos en la unidad 1. Sería la densidad relativa de la madera por el peso específico del agua, 0.55 por 1000. Entonces el peso específico de la madera es 550 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Ya tenemos aquí estos dos datos, ¿sí? Peso específico del agua, que eso pues ya lo sabemos hasta de memoria, y el de la madera, ¿sí? El volumen sumergido no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo podemos, porque una de las incógnitas es precisamente esta altura o el calado. Pero ya sabemos cómo calcularlo. ¿Cuál sería el volumen sumergido? Pues 5 por 10 por la altura, es de un paralelepípedo, ¿no? 10 por 5 por el calado, ¿sí? Entonces, estas cuestiones las sustituimos en 1, ¿sí? ¿No? Acá también el volumen de la panga, pues ese sí es el de toda la panga, es el volumen de un paralelepípedo, sería base por largo por la altura, ¿no? Entonces sería 10 por 5 por 0.5, ¿sí? Aquí está. Que serían 25 metros cúbicos. Ya tenemos también el volumen de la panga. Ustedes observan pues que ya tenemos de los 4 parámetros que aparecen aquí, tenemos 3, entonces simplemente despejamos el volumen sumergido. El volumen sumergido ya lo tenemos en función del calado. Entonces, una vez hecho esto, ya lo demás es talacha, ¿sí? Hacer las sustituciones correspondientes. Y aquí lo vamos a ver. Sustituimos en la ecuación. Aquí ponemos el peso específico del agua, aquí el volumen sumergido, 10 por 5 por el calado, menos el peso específico de la madera por el volumen total de la panga, igual a 0. Pueden hacer las operaciones desde aquí y luego despejarse, o despejarse y luego hacer las operaciones como cada quien quiera. Yo así como está, despejé C. Este 550 por 25 es negativo, pasa al otro lado, positivo. Y ya estando del otro lado, todo lo que está multiplicando a C, el 1000, el 10 y el 5 pasan dividiendo, ¿sí? Entonces, pues aquí podemos ver, incluso de una vez hacemos lo de las unidades, ¿no? Kilogramos por metro cúbico arriba y kilogramos por metro cúbico abajo, se van. Metro por metro abajo en el denominador se hace metro cuadrado, ¿sí? Metro cúbico entre metro cuadrado, se va el cúbico, nomás me queda el metro. Entonces ya sabemos que me va a quedar en metros, ¿sí? Ahora hago las cuentas y me queda 0.275 metros. Lo convertimos a centímetros, es decir, lo multiplicamos por 100, recorremos dos lugares el punto y me queda 27.5 centímetros. Ese sería el calado, es decir, lo que se sumerge la panga sin sacos de azúcar, 27.5 centímetros. Recuerden ustedes que la panga, ¿cuál es la altura de la panga? Medio metro, 0.5 metros, ahí lo tienen, o sea, 50 centímetros. Entonces, de los 50 centímetros se sumerge un poquito más de la mitad, 27.5. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la panga cargada con sacos de azúcar. ¿Qué nos dice el enunciado del problema? Que cargada con sacos de azúcar, la panga se sumerge 10 centímetros más. ¿Qué quiere decir? Que ahora el calado ya con los sacos de azúcar ya no va a ser 27.5 centímetros, sería 37.5 centímetros, ¿sí? Y el planteamiento es igual porque la panga sigue flotando, ¿sí? Suma de fuerzas en Y igual a 0, la consideración de los signos.
Ahora, al desarrollar la suma de fuerzas en Y, pues aparece otra variable, ¿no? El empuje, pues si es vertical hacia arriba, es positivo. El peso de la panga, pues ese es el mismo, ¿no? Es el peso de la panga de madera que ya habíamos sacado. Menos también el peso de la carga, o sea, el peso del azúcar, ¿sí? Eso sería igual a 0. ¿Qué nos preguntan aquí? ¿Cuál es la cantidad de sacos de azúcar, ¿no? Entonces tenemos que despejar de esta expresión el peso de la carga. Simplemente la pasamos del otro lado, pasa positiva y me quedaría el empuje menos el peso de la panga. ¿Sí? Entonces, aquí vamos empezando a hacer las sustituciones. El empuje que será igual al peso específico del agua por el volumen sumergido. El volumen sumergido ahora no es el mismo porque ya se sumergió más, se sumergió 10 centímetros más. Y este es el peso de la panga, ¿sí? 13.750. ¿De dónde salió este peso de la panga? Pues de aquí. Aquí no lo sacamos, ¿sí? Pero si ustedes hacen esta ecuación, aquí se va el metro cúbico con el metro cúbico, aquí de esta multiplicación que corresponde al peso de la panga, lo pueden ustedes checar. Es 13.000, lo que dice acá, 13.000 ¿qué? 750. Bueno, pues entonces el peso específico del agua es 1000 y el volumen sumergido ahora será 10 por 5 por el calado, que son 0.375 metros. 10 o 0.1 metros más o 10 centímetros más que al hacerlo el que tenía sin sacos de azúcar. Se hacen las cuentas, ¿sí? Aquí metro por metro da metro cúbico. Se va con este metro cúbico de abajo y me queda sumando kilos con kilos. Muy bien, esta operación la pueden checar, da 18.750 menos 13.750. Me queda que el peso de la carga son 5.000 kilogramos. ¿Sí? Pero la pregunta no era esa exactamente, el peso de la carga, sino que cuántos sacos de azúcar podría cargar. Bueno, pues aquí era más cuestión de pensar. Esa pregunta sí se resuelve en base al ingenio, ¿no? Pero es muy fácil, ¿no? Si sabemos que cada saco pesa 50 kilos, entonces el número de sacos será el peso total de la carga entre lo que pesa cada saco. Entonces serían 5.000 kilogramos entre 50 kilogramos por saco. Aquí kilogramo arriba y kilogramo abajo se va y el saco pasa hacia arriba multiplicando. Entonces 5.000 entre 50 dan 100. Le podemos cargar 100 sacos de azúcar, ¿sí? Y se sumerge 10 centímetros más. Todavía nos queda chance, ¿no? Acuérdense que la altura de la panga es medio metro, 50 centímetros. Se sumergió 10 más, 37.5. Todavía nos queda chance, ¿no? Si se nos pasa un saco de azúcar, no pasa nada, ¿no? Se sumerge un poquito más, pero no pasa nada. Bueno, vámonos a hacer otro problema. Pues es lo mismo, ya es un poco más, está un poco más rollero, pero es lo igual, ¿no? Es muy fácil resolverlos, simplemente con el planteamiento adecuado. Dice, un moderno buque tanque, el buque tanque son los que transportan petróleo crudo, tiene una capacidad de almacenamiento de 500.000 de toneladas de petróleo crudo. Petróleo crudo con esta densidad. Generalmente el petróleo crudo con esta densidad es el que se produce aquí en México. Sí, el que se produce en Texas es de una densidad un poco mayor. Eso no tiene nada que ver con que aquí sea México y Texas sea Estados Unidos. Simplemente es lo que hay debajo del terreno. Bueno, el buque puede considerarse en esencia un paralelepípedo. O sea, ya ven que los buques tanques son muy largos, ¿no? Entonces, para fines de este problema lo vamos a considerar un paralelepípedo, como la panga del problema anterior, con una longitud, eslora, la eslora es como se llama la longitud del barco, de 400 metros, y un ancho, el ancho se llama en los barcos manga, de 65 metros. La altura no me la dan, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué. La masa del buque es de 230.000 toneladas. Se supone que es la masa del buque vacío, ¿sí? Cuando viaja descargado,
Es decir, el barco, vamos a suponer, viene aquí a Coatzacoalcos, se llena de petróleo o de petróleo crudo y luego se va a Europa o a donde sea a dejarlo o a la refinería de Dos Bocas una vez que esté lista, ¿no? Entonces, cuando viaja descargado, ya cuando regresa de entregar el petróleo, es necesario tener un lastre de agua de mar con el fin de mantener el calado suficiente para la estabilidad y para mantener sumergida la hélice propulsora. Es decir, el buque está diseñado para ir lleno de petróleo, prácticamente es un tanque flotando, ¿sí? Pero cuando está vacío, entonces quedaría muy inestable porque el calado, la profundidad a la que se sumerge el barco sería muy pequeña. Entonces, con un oleaje fuerte o con viento fuerte, que generalmente se combinan porque las olas fuertes muchas veces se deben al viento, se podría voltear, ¿sí? Y además, al sumergirse muy poco, puede ser que parte de la hélice propulsora quede fuera del agua y entonces no se pueda mover eficientemente. Entonces, ¿qué necesita? Llenarse con lastre de agua de mar. Es decir, el tanque se llena con agua de mar. No todo, una parte, con el fin de sumergirse un poco y ya tener el calado suficiente para asegurar la estabilidad. Y también para asegurarse de que las hélices propulsoras estén dentro del agua y trabajen como fueron diseñadas eficientemente, ¿no? Bueno, ya se sabe, el calado mínimo que se requiere es de 20 metros para que el barco se transporte con cierta seguridad en cuanto a la estabilidad y que las hélices propulsoras estén sumergidas. Bueno, entonces las preguntas son dos. Determine el calado máximo del buque cuando va completamente cargado, o sea, en el viaje de ida cuando va lleno del petróleo crudo, ¿no? Luego también determine la fracción a la cual el buque debe llenarse cuando viaja descargado con lastre de agua de mar. O sea, ¿qué tanto tengo en el viaje de regreso, ya cuando entregamos el petróleo, qué tanto agua de mar hay que meterle al tanque para asegurar las condiciones de estabilidad, como les decía? La densidad relativa del agua de mar es un poco más grande que la del agua dulce, precisamente por las sales que contiene. Entonces la densidad relativa del agua de mar es de 1.03. Bueno, entonces lo que les decíamos, el buque es en esencia para resolver este problema lo vamos a considerar un paralelepípedo, que sería de 400 metros, que es la eslora o largo, 65 metros, que es la manga, y la altura, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, antes de hacer el planteamiento, ¿cuál debe ser? Ya sabemos. ¿El cuerpo flota? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pues obviamente en este caso sí, ¿no? Y si flota, el planteamiento no hay otra. Suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Pero bueno, antes de plantearnos, ahora sí, valiendo la redundancia, de plantearnos el planteamiento, vamos a sacar algunas cuestiones, ¿no? Vamos a ver el peso de la carga, del peso del petróleo. A nosotros nos dan, aquí dice, si lo leen con calma, tiene una capacidad de almacenamiento de 500,000 de toneladas de petróleo crudo, ¿sí? Entonces la masa, como por acá me dan que la masa del buque es de 230,000 toneladas, entonces quiere decir que acá no tenemos una idea, pero ya con este dato que la masa del buque es de 230,000 toneladas, entonces me está diciendo que las toneladas a las que se refiere aquí este 500,000 son de masa, ¿sí? Eso quiere decir que este problema está redactado en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces vamos a resolverlo precisamente en ese sistema. Entonces el peso de la carga cuando va lleno del petróleo, ¿verdad? Sería de 500,000 de toneladas, 500,000 toneladas. La convertimos a kilogramos, lo multiplicamos por 1000, ¿no? Hay 1000 kilogramos por cada tonelada. Entonces la masa del petróleo sería
500 millones de toneladas, ¿sí? O para simplificar, si quieren simplificar, si se les complica así, pues bueno, déjenlo como está arriba. Sería 5 por 10 a la 8 kilogramos, ¿sí? Son 8 ceros, ¿no? Bueno, y sacamos el peso. El peso a que es igual, pues ya sabemos desde la unidad 1, es la masa por gravedad. La masa ya la tenemos, 500 millones de kilogramos. Y la gravedad, pues 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos la cuenta y me queda 4.905 por 10 a la 9 newtons. ¿Por qué newtons? Porque sabemos que el kilogramo metro sobre segundo cuadrado es un newton. Bueno, aquí tenemos ya el peso del petróleo cuando va lleno el barco. Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo, porque tenemos que, pues obviamente, poner en las mismas unidades, ¿sí? Con el peso del barco, el peso del buque, pues ya el dato me dice que son 230,000 toneladas, la multiplicamos por 1000 para obtener los kilogramos, son 230 millones de kilogramos, lo ponemos en forma de potencia de 10, 2.3 por 10 a la 8 kilogramos. Sacamos igualmente el peso del buque, sería la masa, que aquí está, por G, y me viene quedando 2.256 por 10 a la 9 newtons. Bueno, ahora observen ustedes, bueno, que hay dos preguntas. Una, el calado máximo. ¿Cuándo se presenta el calado máximo? Pues obviamente cuando en el viaje de ida, ¿sí? Digo, yo le pongo viaje de ida porque se supone que en México somos productores de petróleo crudo, entonces vamos a poner nuestro punto de partida aquí en México, entonces el de ida va a ir lleno el barco. Ahí el calado o la profundidad a la que se sumerge será la máxima. Entonces, ¿cómo calculamos el calado máximo? Pues en las condiciones del viaje de ida. Y luego el calado mínimo, ¿cuándo se presenta? En el viaje de regreso, cuando ya viene vacío. Pero ese calado mínimo ya lo tenemos, recuerden, es 20 metros. Entonces, en las condiciones del viaje de regreso, ¿qué calcularíamos? Pues la fracción de agua de mar con la que hay que llenar el tanque. Bueno, entonces en el viaje de ida, el barco lleno, el calado es máximo aquí. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Cuál es el planteamiento? Pues el que ya les dije. ¿El cuerpo flota? Sí. Bueno, si el cuerpo flota, aquí está representado. Este calado máximo no lo conozco. Obviamente la longitud 400 hacia el fondo del papel, el ancho 65 metros. Si el cuerpo flota, suma de fuerzas en Y igual a 0, con las consideraciones del sentido de las fuerzas, positivas hacia arriba y negativas hacia abajo. Hay que saber identificar qué fuerzas actúan. Bueno, en un cuerpo flotante siempre va a actuar el empuje vertical hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo, ¿qué actúa? Pues el peso. Aquí se divide en dos, obviamente. El peso del petróleo, que va lleno de petróleo el barco, y el peso del barco, ¿sí? No hay otro, nada más. ¿El empuje a qué es igual? Pues el empuje es igual al peso específico del fluido desalojado, que en este caso es agua de mar, por el volumen sumergido. Obviamente el volumen sumergido no es todo el volumen del barco, sino nada más el volumen de la parte sumergida. Y este peso del petróleo y el peso del buque, pues ya aquí está, ¿no? Ya los sacamos, ¿sí? Los sacamos aquí, ¿sí? Anteriormente. Bueno, pues entonces aquí ya hacemos la sustitución. El peso específico del agua de mar, el volumen sumergido, ¿a qué será igual? Pues sería calcularlo, ¿no? No lo sabemos, pero lo ponemos en función del calado máximo. Es de un paralelepípedo, serían los 400 por lo que hay hacia el fondo, que son 65, por la altura, que sería el calado máximo. ¿Sí? Muy bien. Aquí, si ustedes quieren, para no llenar tanto de números, ya despejo el calado máximo. Claro, si alguien quiere puede sustituir de una vez aquí, esto ya lo sacamos, esto también, puede sacar el peso específico del agua de mar y ya despeja el calado máximo. Si no, bueno, de aquí despejamos el calado máximo. ¿Cómo lo hicimos? El peso del petróleo y el peso del barco que tienen signo negativo, ¿cómo pasan al otro lado? Con signo positivo. Aquí están. Una vez que están de este lado, todo lo que multiplica el calado máximo pasa dividiendo. Aquí está. ¿Sí?
ya está prácticamente ahí el problema pues resuelto, ¿no? Al menos resuelto algebraicamente, ¿sí? Ya nada más sustituimos. Aquí está el peso del petróleo más el peso del buque, ¿sí? En newtons está. Este sería el peso específico del agua de mar, sería el peso específico del agua dulce por la densidad relativa del agua de mar. Y estos serían los 400 por los 65. ¿Sí? Aquí vemos que metro por metro me queda metro cuadrado entre metro cúbico, sería newton sobre metro. El newton más newton, me queda newton entre newton, se va y el metro pasa hacia arriba. Entonces me da un calado máximo de 27.26 metros. Ese sería el calado en el viaje de ida con el barco lleno de petróleo. Entrega su petróleo en Europa o en otro lugar, en Dos Bocas, para que lo refinen y lo hagan gasolina. Y el viaje de regreso, pues es lo que les decía, ya viene para acá. En el viaje de regreso no se puede regresar descargado totalmente porque entonces quedaría muy arriba, ¿no? A lo mejor se sumerge nada más 7, 6 metros, entonces con cualquier brisa corre el riesgo de voltearse, ¿no? Entonces el buque va cargado con lastre de agua de mar. Aquí sí tenemos ya las condiciones de calado mínimo, que serían 20 metros. Aquí sí conocemos el calado. Lo que no conocemos es cuánto volumen de agua de mar le tenemos que agregar. El planteamiento es exactamente igual, va flotando, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan ahora? Pues el empuje sigue siendo no el mismo, porque ahora el calado es menor. Acuérdense que el empuje depende del volumen sumergido, ¿sí? Y ahora el volumen sumergido del barco es menor. Bueno, pero de todas maneras actúa vertical hacia arriba. Menos el peso del agua de mar, lo que yo le voy a agregar de agua de mar, menos el peso del barco. Este peso del barco sigue siendo el mismo, ¿sí? El peso del agua de mar, pues es lo que no conozco. ¿Y el empuje a qué será igual? Pues al peso específico del fluido desalojado, que es agua de mar por el volumen sumergido. El peso específico del agua de mar, pues aquí está ya, sería la densidad relativa del agua de mar por el peso específico del agua dulce, ¿sí? Y el volumen sumergido, ahora sí lo conocemos, serían 400 metros por 65, que son las medidas de largo y ancho del barco, por el calado, que son 20 metros. Menos el peso de agua de mar, que ahora es la incógnita, menos el peso del barco descargado, ¿sí? Que ya lo tenemos aquí, es igual a 0. Despejamos el peso del agua de mar. ¿Cómo le hacemos? Simplemente este peso del agua de mar lo pasamos al otro lado, ¿no? Me quedaría toda esta operación, que me salió esto, pueden checarlo, menos esto, ¿sí? Hacemos las cuentas y me queda que el peso del agua de mar es 2.998 por 10 a la 9 newtons, casi 3 por 10 a la 9 newtons prácticamente, ¿no? Ahora, nosotros no, esta ya es la cantidad de agua de mar que le tenemos que agregar, ¿no? Pero no nos piden a nosotros la cantidad en peso, nos piden qué fracción del tanque. A lo mejor si al capitán del barco le dicen, oiga, échenle 3 por 10 a la 9 newtons, pues los manda por un tubo, ¿no? Ustedes, ¿qué les va a decir el capitán? Ustedes díganme a qué porcentaje de capacidad del tanque lo lleno con agua de mar. Eso es lo que quiero que me digan. Bueno, pues eso es lo que vamos a calcular. No le vayan a decir que no sea el capitán, porque allá los deja en donde hayan entregado el petróleo. Bueno, ¿cómo definimos la fracción? Pues la fracción no es un porcentaje, la fracción es la fracción, ¿sí? O sea, la fracción del tanque que se va a llenar. Entonces tenemos que saber el volumen de agua de mar que le vamos a echar al tanque. ¿Por qué? Porque es fracción de volumen, ¿sí? ¿Entre quién? Pues entre el volumen total del tanque, ¿sí? Esta sería la fracción. Ya si después quieren, la multiplican por 100 y la sacan en porcentaje, ¿sí? Para que al capitán le den el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular el volumen del agua de mar que le echamos al tanque y el volumen del tanque. ¿Cómo sacamos el volumen del agua de mar que le echamos al tanque? Bueno, ya habíamos sacado en la hoja anterior, no el volumen, sino el peso, ¿sí?
Entonces, ya sabemos el peso específico, con la ecuación del peso específico, ¿no? Peso específico igual a peso sobre volumen. ¿Qué quiero yo? El volumen. Simplemente lo despejo, pasa multiplicando y el peso específico pasa dividiendo. El peso del agua de mar que le tenemos que echar, ya lo habíamos sacado en la hoja anterior, aquí está. Y el peso específico del agua de mar, pues es la densidad relativa del agua de mar por el peso específico del agua dulce. Hacemos las operaciones, se va el newton y el metro cúbico pasa para arriba. El volumen del agua de mar que le tenemos que echar al tanque son 296.705 metros cúbicos. Pero eso tampoco quiere el capitán, ¿no? El capitán quiere la fracción. Bueno, ya tenemos esta parte, la de arriba, el numerador. Nos falta el denominador. ¿Cómo sacamos el volumen del tanque? Bueno, pues sabemos que cuando el tanque ¿va lleno de qué? De petróleo. Entonces, el volumen del tanque lo podemos sacar con los datos del petróleo cuando va lleno, ¿no? Con la misma ecuación del peso específico igual a peso sobre volumen, nada más que ahora es todo de petróleo. ¿Qué despejamos? Pues el volumen, ¿no? El volumen del petróleo, aquí está, sería el peso del petróleo, que ya lo habíamos sacado, fue lo primero que sacamos, ¿no? en este problema, ¿sí? Y el peso específico del petróleo, pues será, igual que sacamos el peso específico del agua de mar, sería la densidad relativa, nomás que ahora del petróleo, por el peso específico del agua dulce. Hace las mismas consideraciones con las unidades. Entonces me queda que el volumen del petróleo, que sería igual al volumen del tanque, porque va lleno de petróleo, sería 581.395 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen del agua de mar y el volumen del petróleo, que es igual al volumen del tanque, entonces lo sustituimos en la ecuación 1. ¿Sí? Acá lo pueden ver. Aquí está. Metro cúbico entre metro cúbico se va, me queda adimensional, es una fracción, 0.5103. Esta es la fracción. ¿Sí? Ya si quieren en porcentaje, ¿cómo le hacen para el porcentaje? Simplemente como su nombre lo indica, lo multiplican por 100, 51.03%. ¿Sí? Y entonces ahora sí le dicen al capitán, llénelo al 51.03%. ¿Sí? Muy bien, pues entonces aquí estaría la solución de este problema. Vamos a hacer un último problema. Del tiempo actual nos pasamos al tiempo de Arquímedes. Bueno, se dice que Arquímedes descubrió las leyes de flotabilidad cuando el rey Herón de Siracusa era el rey que gobernaba cuando estaba Arquímedes. Siracusa es lo que es hoy la isla de Sicilia. Bueno, este rey le pidió que le dijera si su nueva corona que recibió como regalo era de oro o no, ¿sí? O si estaba aleada con plata, en cuyo caso, pues si en caso de estar aleada con plata, le dijera qué fracción de la corona era de oro y cuál fracción de plata, ¿sí? ¿Qué hizo Arquímedes? Pues pesó la corona en el aire y resultó que pesaba 1.325 gramos. Luego la pesó en el agua, ¿sí? O sea, sumergió la corona en agua con el platillo y su peso fue de 1.203 gramos. Bueno, con esos dos datos vamos a contestar el inciso A. ¿Era la corona de oro puro o no? ¿Sí? Bueno, en caso de no ser de oro puro, ¿qué porcentaje de oro y de plata tenía? Les digo, suponiendo que estaba aleada con plata. ¿Qué otro dato se debe tener? Bueno, se sabe que el peso específico del oro son 19.3 gramos por centímetro cúbico y el de la plata 10.5 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Muy bien. En este caso, obviamente, el cuerpo pues no flota, ¿no? De hecho, si la corona flotara, pues ya no era ni siquiera ni de fierro, vaya. Sí, sería de madera, ¿no? Obviamente, ni hubiera consultado a Arquímedes, ¿no? Lo hubiera mandado matar al que se le regaló directamente, ¿no? Bueno, ¿por qué pesó en el aire y en el agua la corona Arquímedes? Pues por lo mismo que hicimos en el primer problema, ¿no? Para determinar el empuje
que recibe por parte del agua, ¿no? Ya como lo hicimos en el primer problema, ¿por qué pesa aparentemente menos en el agua? Pues porque dentro del agua recibe un empuje. Y el empuje que es igual a la diferencia de pesos, ¿no? El empuje sería lo que pesa en el aire menos lo que pesa en el agua. Sí, aquí está lo que pesa en el aire menos lo que pesa en el agua. Hacemos la operación. Entonces el empuje que recibe por parte del agua la corona sería de 122 gramos. ¿Sí? Obviamente, como la corona no flota, ¿cómo calculamos el volumen de la misma? Pues con la ecuación del empuje. ¿Por qué podemos usar la ecuación del empuje? Porque la corona no flota. Y al no flotar quiere decir que la corona está completamente sumergida en el agua. Entonces quiere decir que en la ecuación del principio de Arquímedes, del empuje, el volumen es el volumen sumergido. Pero obviamente, como en este caso, cuando el cuerpo está totalmente sumergido, pues entonces el volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo. Entonces despejamos el volumen de esta expresión, pasa la densidad por la gravedad dividiendo. La densidad por la gravedad es el peso específico, ¿no? ¿Sí? El peso específico, acuérdense sí de quién es. En la ecuación del empuje, el peso específico es del líquido o del fluido desalojado, que en este caso sería agua. Entonces el volumen, ¿a qué es igual? El empuje ya lo habíamos sacado, 122 gramos. Y el peso específico del agua en gramos por centímetro cúbico, pues es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde salió el gramo por centímetro cúbico? Bueno, nosotros sabemos que el peso específico del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? Pues entonces sería 10 a la 3 gramos por kilogramo, ¿sí? ¿Y cuántos, aquí multiplicamos, ¿no? ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? En un metro cúbico hay 1.000.000, ¿no? 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces 1000, ¿a qué es igual? A 10 a la 3. 10 a la 3 por 10 a la 3, 10 a la 6. Entre 10 a la 6, 1. Sí, de ahí salió. Muy bien. Ok. Entonces ya tenemos el volumen de la corona. ¿Sí? Ahora, el peso específico del oro, pues es esto, ¿no? Ya sabemos, lo convertimos a kilogramos. Este dato lo dimos, ¿no? Obviamente aquí multiplicamos por 1000, o sea, 1000 por 1000 y, no, por 1.000.000. 1.000.000 de centímetros cúbicos por cada metro cúbico y dividimos entre 1000. Entre 1000 sería 1000 gramos por cada kilogramo, ¿no? Entonces multiplicamos por 1.000.000 y dividimos entre 1000, lo inverso que hicimos acá. Entonces el peso específico es este y de hecho no necesitamos convertir, ¿no? Porque aquí este es el dato que nos dieron. Bueno, el peso específico de la corona que le regalaron al rey, ¿cuál sería? Pues el peso específico es peso sobre volumen. Ya tenemos el peso de la corona. Obviamente es el peso en el aire, que ya lo tenemos como dato. Y el volumen de la corona, que lo acabamos de sacar, ¿sí? 122, aquí está, centímetros cúbicos. Entonces nos dio un peso específico de 10.86, ¿sí? Mucho menor que el del oro. Entonces, por lo tanto, la corona no era de oro, ¿sí? Ahí está resuelto ya el inciso A. ¿Por qué no era de oro? Pues porque el peso específico de la corona, que es este, salió mucho menor, casi la mitad, ¿no? Que el del oro. Entonces no era de oro. Suponiendo que estuviera aleada con plata, entonces la segunda pregunta era esta, ¿no? ¿Qué porcentaje de oro y de plata tendrá? Bueno, para eso aquí pues ya tenemos que usar un poco el ingenio, ¿sí? El peso si está aleada, si parte es oro y parte plata, bueno, quiere decir que el peso de la corona está compuesto con una parte de oro y una parte de plata, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es el peso de la corona? 1325 gramos, ese es un dato.
Eso es igual parte de oro y parte de plata. ¿Cuál es el peso del oro? Bueno, el peso del oro lo sacamos de la ecuación del peso específico. Sería el peso específico por el volumen. Sería el peso específico del oro por el volumen de oro. Y el peso de la plata, pues el peso específico de la plata por el volumen de la plata. ¿Por qué los puse en función del peso específico? Porque los pesos específicos los tengo como dato, ¿sí? ¿Cuál es el peso específico del oro? 19.3 gramos por centímetro cúbico y el de la plata este. Entonces, aquí tenemos esta ecuación, pero en esta ecuación 1 tenemos dos incógnitas, el volumen del oro y el volumen de la plata. Entonces necesitamos otra ecuación, ¿sí? Para poder resolver esto. Bueno, por eso a esta ecuación le ponemos 1. ¿Cuál sería la otra ecuación? Pues lo mismo que hicimos con el peso, vamos a hacerlo, con los volúmenes, ¿sí? El volumen de la corona, pues obviamente parte de ese volumen es de oro y parte de plata. ¿El volumen de la corona cuánto es? 122, ya lo habíamos sacado. Parte de oro y parte de plata. De aquí ya tenemos otra ecuación aquí, ¿sí? Que junto con la ecuación 1, ¿verdad? Que lo tenemos acá arriba. ¿Qué incógnitas aparecen en estas ecuaciones? Pues las mismas, el volumen del oro y el volumen de la plata, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Pues por cualquier método que ustedes quieran. Es un sistema de dos ecuaciones algebraicas con dos incógnitas, ¿sí? Aquí, ¿qué hice yo? Despejé el volumen del oro como pude haber despejado el de la plata, ¿sí? Simplemente el de la plata pasa restando acá y se sustituye en 1, ¿no? En la ecuación 1, donde aparece el volumen del oro, en lugar de poner el volumen del oro, le pongo lo que vale, 122 menos el volumen de la plata, ¿sí? Aquí está. Aquí ya ahora sí tenemos una sola incógnita, ya es talacha, ¿sí? Esto me queda igual. Aquí multiplicamos 19.3 por 122. El centímetro cúbico se va. Me queda esto. Y luego 19.3 gramos por centímetro por el volumen de la plata, ¿sí? Eso pues así queda, ¿no? Y luego aquí tenemos esta multiplicación. El 10.5 por el volumen de la plata, ¿sí? Vemos que estos dos términos, estos dos últimos términos son semejantes. Entonces los sumamos algebraicamente. Menos 19.3 más 10.5 me queda menos 8.8. ¿Sí? Pasamos esto que es negativo hacia el otro lado, me queda positivo. Y este 1325 que es positivo lo pasamos al otro lado y pasa negativo. Hacemos la resta, me queda esto, ¿sí? Y simplemente pasamos dividiendo los 8.8. Entonces el gramo con el gramo se va y el centímetro cúbico pasa para arriba. Entonces el volumen de plata es 117 centímetros cúbicos. Aquí está. Sustituimos en la ecuación 2 para sacar el volumen de oro, ¿no? Sería 122 menos 117, 5. Ya está el volumen de plata y el volumen de oro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán los porcentajes? Pues ya simplemente se hace el porcentaje, el peso, el volumen total de la corona que es 122, o sea, ¿cuánto corresponde, no? Ya es una cuestión. El porcentaje de oro, pues será el volumen de oro entre el volumen de la corona, por 100. ¿Por qué por 100? Porque es porcentaje. ¿Cuánto será el volumen de oro? 5. 5 entre 122 por 100, o sea, es 4.1% de oro. Y de plata, pues se pone el volumen de la plata entre el volumen total de la corona, o sea, 95.9. Al sumar estos dos, me da el 100, ¿sí? Sí. Este es un problema donde se explica el procedimiento que hizo Arquímedes. Obviamente los datos pues no son tan fidedignos porque obviamente yo me imagino que si querían engañar al rey pues no iban a poner un porcentaje de oro tan falso. Es decir, solamente con cargar la corona se hubiera dado cuenta que no era de oro, ¿sí? Pero bueno, así es lo importante de este problema es ver la metodología. Muy bien, pues muchas gracias.